Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión mensual de la sociedad, por lo que les pido su atención. El día de hoy quiero presentarles a la ponente que tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Liliana Toledo Palacio. Ella es médico especialista en psiquiatría del Hospital de Psiquiatría San Fernando del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Es subespecialista en psicogeriatría, es médico adscrito al Hospital de Especialidades del Centro Médico y también es adscrito al Hospital de Psiquiatría de San Fernando, así como miembro del grupo de estudio de psicocirugía y epilepsia refractaria. Es profesor titular de pregrado de la Universidad Huesca y es profesor adjunto en la Universidad Nacional Autónoma de México al Centro de Medicina y Salud Mental, la Facultad de Medicina y Salud Mental, en psicogeriatría. Entonces, por estas características, consideramos que el día de hoy hablar del tema de antipsicóticos y su uso, así como sus nuevas indicaciones en adultos mayores, por parte de un experto en esto y con el enfoque geriátrico, consideramos que va a ser muy interesante escuchar a la doctora y todas sus aportaciones para la sesión. Bienvenidos y muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí es un honor estar aquí en su sesión mensual. Es un privilegio poder compartir con colegas que comparten el interés por la atención del adulto mayor, de tal manera que siendo un tema tan extenso y tan importante, pues he tratado de hacer de una manera sucinta una revisión muy importante a propósito de los aspectos farmacológicos que juegan un papel fundamental cuando nos permitimos tratar adultos mayores y psicopatología. De tal manera que, si me permiten su atención, sería muy importante decir que los trastornos mentales o la psicopatología son enfermedades paralelas. La mayoría de las enfermedades que ustedes me permitan poner como ejemplo tendrán casi siempre una comorbilidad médica que implica evidentemente una relación con el aumento de la esperanza de vida y la relación con las enfermedades crónico-degenerativas, de tal manera que podríamos poner como ejemplo las enfermedades cardiovasculares que juegan un papel muy importante como problemas de salud pública en los pacientes adultos mayores, el cáncer, la enfermedad de Parkinson, para hablar de uno de los trastornos motores más importantemente relacionados a depresión, por supuesto sin olvidar dentro de las demencias de la enfermedad de Alzheimer, SIDA, los accidentes vasculares cerebrales y por supuesto también las relaciones demenciales asociadas a las causas vasculares o mixtas y los problemas metabólicos que incluyen todo el espectro del síndrome metabólico. Para puntualizar, podríamos hablar de la diabetes. Luego entonces, sería muy importante decirles, hoy en mi práctica clínica profesional les puedo decir que tengo una paciente geriátrica que tiene una esquizofrenia paranoide y que debido al negativismo que produce la inyección delirante, la paciente empieza a tener cambios hidroelectrolíticos que predisponen a la siguiente entidad que revisaremos, que es el delirium, estado confusional agudo. Ustedes saben que es el diagnóstico más frecuentemente encontrado en un hospital general. Cuando tuve el privilegio de trabajar en el hospital de especialidades, era el diagnóstico más frecuentemente hecho por los especialistas en salud mental, pero lastimosamente el profesional no especialista en salud mental confundía mucho este diagnóstico con depresión, con síndromes apáticos, y luego entonces revisaremos que es importante reconocer porque se acompaña de una morbimortalidad muy importante per se al no reconocimiento y revisión de los síntomas, pero también es muy importante decir que el delirium en el adulto mayor predispone casi siempre a la postración, a la muerte por una postración excesiva, relacionado con los antipsicóticos que se utilizan o que se utilizaban de manera convencional para tratar a estos pacientes. Solo para recapitular, recordemos que el delirium tiene dos manifestaciones muy importantes desde el punto de vista clínico. Alteraciones en el estado de conciencia de tipo fluctuante que está acompañada de trastornos de la atención
y que por supuesto va a tener alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, alteraciones en la actividad psicomotora, alteraciones importantes en las funciones mentales superiores y por supuesto la demostración de una causa médica subyacente, es decir, que es multifactorial, que tiene una predisposición biológica muy importante, pero que no debemos atribuirlo a ningún trastorno mental orgánico. Luego entonces piensen ustedes en algún paciente geriátrico que presente esta sintomatología, que tiene alteraciones del ciclo vigilia, que puede estar muy alterado con prácticamente agitación psicomotriz durante la noche, con somnolencia diurna, y los médicos que se permitan tratar esta entidad tendrán que utilizar medicamentos para yugular estos síntomas. De tal manera que sería muy importante decir que en el adulto mayor, sin conceder o ser categórico, las causas más relacionadas como enfermedad médica a delirium, relacionándolo como factores de riesgo, son las demencias en todo su espectro categórico, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, por supuesto. Ayer tuve la oportunidad de tener una revisión de un caso de epilepsia del lóbulo temporal, en donde evidentemente este constructo sintomático de crisis parciales de semiología compleja corresponden a la etiología que más predispone a delirium o a psicosis esquizofreniformes, la hidrocefalia, la catatonía, los traumatismos craneoencefálicos, las lesiones ocupativas del sistema nervioso central, por supuesto todas las relacionadas a procesos infecciosos y la enfermedad cerebrovascular. Luego entonces es muy importante decir que si tenemos un paciente que tenga cualquiera de estas manifestaciones, sobre todo si es adulto mayor como el factor de riesgo relacionado, sería muy importante vigilar y considerar que cuanto más grave sea la enfermedad preexistente, más probabilidad de que ésta se acompañe del desarrollo de delirium en las siguientes horas. Entonces, ¿qué sería muy importante cuando hablamos de delirium y antipsicóticos? Reconocer que el tratamiento basado en las guías, en la europea, en la americana, para los trastornos confusionales agudos, hablan de que los antipsicóticos son la primera línea de tratamiento, y hasta el 2003 los antipsicóticos típicos del tipo de las butyroferonas como el haloperidol era el tratamiento de elección, que conllevaba evidentemente a un agonismo dopaminérgico muy importante que producía efectos extrapiramidales intensos. Y piensen ustedes en un adulto mayor que está confuso, que está agitado y que como efecto colateral le estamos propiciando una rigidez generalizada, una rueda dentada que lo puede postrar, que lo puede llevar a una cama durante mucho más tiempo, y en consecuencia el riesgo de síndrome de caídas, postración y muerte están muy de la mano. Luego entonces, hablar de delirium y antipsicóticos implica tratar de mantener regímenes de tratamiento de un solo fármaco antipsicótico, evitando en lo que sea posible la combinación de estos, y por supuesto con la adhesión y la disminución de los efectos colaterales se disminuye considerablemente. La adhesión se puede incrementar manteniendo esquemas simples con pacientes que tienen por supuesto síntomas psicóticos, como podrían ser las alucinaciones y las ideas delirantes, con la finalidad de determinar también, como punto importante, la dosis mínima terapéutica, es decir, con la que el paciente pueda mejorar los síntomas y los efectos colaterales sean los mínimos. Frecuentemente los requerimientos de las dosis cambian conforme la evolución del cuadro, y si yo ya tengo una cese de la agitación, pues seguramente puedo regular la posología y esto ayudar también a que sea mejor tolerado. Recuerden ustedes que también hablar de anciano y depresión o enfermedad psicopatológica implica considerar el alto riesgo de la conducta suicida. Y ustedes saben muy bien que la edad es el primer factor de riesgo relacionado para que la conducta suicida por arriba de los 65 años se aumente. Luego entonces, pues tener enfermedades infecciosas, cáncer, los traumatismos, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la corea de Huntington, el Parkinson, los síndromes orgánicos cerebrales y todas las enfermedades crónico-degenerativas que están mencionadas podrían ser factores de riesgo.
Pero como todo en psiquiatría, lo que es muy importante considerar es la teoría general de sistemas. Es decir, que tenemos un entorno biológico que nos predispone al desarrollo de ciertas patologías, nos perpetúa, nos predispone, pero también los aspectos psicológicos y social, incluyendo el ambiente, juegan una interacción que promueve un diagnóstico diferente. Entonces, si hablásemos de cuáles son los criterios de selección desde el punto de vista de la psicogeriatría para la elección de un psicofármaco, yo diría que todos nosotros estaríamos de acuerdo que la eficacia debería de ser el punto número 1 para la elección de un medicamento. Para mí, en mi formación como psiquiatra de adulto mayor y de paciente médicamente enfermo, lo siguiente es tolerabilidad, es decir, que los efectos colaterales producto del agonismo de los receptores cerebrales produzcan un puente que permita que el paciente mejore su calidad de vida y mejore, pues por supuesto, la patología en cuestión. La seguridad también tiene que ver con un aspecto importante. Si hablamos de metabolismo hepático, recuerden ustedes que endogenéticamente nosotros, los mestizos, tenemos una predisposición de ser cicladores ultralentos, cicladores mucho más modificados que los anglosajones, y luego entonces las interacciones farmacológicas también son un punto muy importante a considerar, sobre todo si nos permitimos reconocer que en nuestro quehacer la polifarmacia es el común denominador. También en los aspectos de seguridad tendremos que evaluar la seguridad fármaco-fármaco, las interacciones farmacológicas y por supuesto las condiciones relacionadas a la edad y al ambiente. Si lo definiéramos de una manera categórica, sería muy importante decir que los factores que determinan la respuesta, es decir, que yo tengo síntomas y signos clínicos, y lo que tengo que reconocer es que para trabajar sobre este punto tengo que conocer la afinidad a los sitios de acción cerebral y luego entonces hablar de farmacodinamia y de farmacocinética y siempre relacionar que para nosotros la edad sería el punto número 1, la endogenética la segunda, la enfermedad y el ambiente. Solo para, como un breve recordatorio, el cerebro humano tiene más de 150 neurotransmisores putativos, 75 conocidos, más de 10 están en investigación. Los mecanismos de transporte y almacenamiento son varios, ¿no? Reconocemos que hay segundos mensajeros, canales de iones, y luego entonces es muy importante decir que el sistema cerebral es tan complejo que requiere también de una atención particular cuando nos permitimos medicar. Si habláramos de las enfermedades neuropsiquiátricas más importantes en el paciente adulto mayor, pues la epilepsia juega un papel fundamental, por supuesto, por esta tendencia a ser una enfermedad recurrente a lo largo de la vida. Recuerden ustedes que a lo largo de la vida se puede ubicar en una prevalencia de hasta el 3.5% y reconocer que la comorbilidad psiquiátrica más frecuentemente encontrada en epilepsia se llama depresión y trastornos ansiosos. El suicidio es 5 veces más elevado que en la población general en el paciente epiléptico y el síndrome psicótico es mucho más frecuente en los epilépticos que en los que no. Esto que hablábamos de la psicosis esquizofreniformes, los síntomas psicóticos que están presentes antes de una crisis convulsiva, durante la crisis convulsiva y posterior, días, semanas, horas a la crisis convulsiva. Entonces, esto es reconocido como la psicosis posictal. Entonces, si la asociación de estas dos patologías es más frecuente, sobre todo si hablamos en la esclerosis mesial temporal o en la esclerosis, la epilepsia de origen temporal, sería muy importante reconocer que la epilepsia con foco izquierdo juega un papel importante para el desarrollo de cuadros psicóticos y recuerden ustedes que las psicosis interictales pueden presentarse hasta el 52% cuando hablamos del hemisferio izquierdo y 29% del derecho, 19% del bilateral. Entonces, cuando tengan un paciente epiléptico que aunque tenga un control, es decir, que tenga menos de 2 crisis mensuales, siempre sospechen que la psicosis puede ser mucho más frecuente y esta formalmente se describe como la esquizofrenia. La prevalencia de psicosis posictal es del 6 al 10%.
en el hospital, donde tengo ahora la oportunidad de ejercer, puedo decirles que el 5% de las hospitalizaciones psiquiátricas agudas obedecen a esta enfermedad neurológica. Es decir, los síntomas psicóticos que acompañan a la epilepsia, y ocurre típicamente después de un número elevado de crisis, usualmente de las parciales complejas, como lo he dicho, seguidas de periodos en donde se alcanza una recuperación neurológica antes de iniciar la psicosis, y casi siempre existe esto que nosotros llamamos alteraciones o cambio en la personalidad debido a una enfermedad médica, como podrían ser alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad, síntomas positivos y alteraciones sensoperceptuales de tipo cualitativo, que dicho de una manera sencilla serían las alucinaciones auditivas, visuales, olfatorias. Entonces, sería, para continuar, muy importante reconocer cuál es la relación de la psicopatología en el paciente con enfermedad vascular cerebral, y les recuerdo que es muy importante hablar de hemisferios. Hemisferio izquierdo produce síndrome apático, hemisferio derecho casi siempre producirá depresión, y luego entonces se vuelve un reto terapéutico, porque más del 33 al 40% de los pacientes en la fase aguda desarrollarán algún trastorno psicopatológico, fíjense ustedes, 42% a 2 años del infarto, y entonces son pacientes que asiduamente buscarán ayuda profesional por ustedes para relacionar los trastornos del humor, afectivos o psicóticos. La severidad de la depresión puede ser mayor entre el sexto mes y casi 2 años después del infarto, y las relaciones neuroanatómicas que tenemos, pues evidentemente habla de alteraciones en los neurotransmisores por un cerebro envejecido, la localización del infarto, que juega un papel fundamental, y un mayor número de síntomas afectivos. Recuerden ustedes que los pacientes con infarto y depresión pueden tener síntomas atípicos, pueden tener irritabilidad, hipersomnia, fatiga, y no tener la capacidad para reconocer que se trata de un trastorno depresivo. Entonces, el tratamiento siempre será orientado a considerar la primera línea de tratamiento en todos los grupos etarios, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y es muy importante reconocer que en depresión refractaria pues ya tenemos en nuestro protocolo de tratamiento la posibilidad de potencializar con antipsicóticos atípicos. Debido al daño cerebral, se debe vigilar también, muy importantemente, la posibilidad de desarrollar delirium o un deterioro cognitivo o bien una demencia, y si esto ocurre, por supuesto, tenemos la indicación para el uso de un antipsicótico atípico. Recuerden ustedes que los psicoestimulantes en los síndromes apáticos, ¿no?, podrían también estar justificados, porque lo que yo necesito es recuperar la calidad de vida de nuestros pacientes. El TEC, la terapia electroconvulsiva, también tiene una indicación importante en la depresión refractaria. Esta diapositiva nos permitirá reconocer la frecuencia y la asociación de los síntomas neuropsiquiátricos en el paciente con enfermedad de Parkinson. Y fíjense ustedes, tenemos depresión casi en un 60%, seguido de un síndrome apático, de ansiedad o la presencia de alteraciones sensoperceptuales, alucinaciones de cualquier tipo. 60% de los cuidadores reportó que al menos un síntoma significa un estrés moderado severo. Recuerden ustedes que ser cuidador primario también de un paciente anciano puede significar el desarrollo de psicopatología. Y voy a entrar en materia en un tema que me parece muy importante para hablar del tratamiento farmacológico de los trastornos psicopatológicos, y significa los trastornos del ciclo sueño-vigilia. Y hago mucho hincapié porque en los años que tengo como ejercer como psiquiatra, casi siempre he tenido la oportunidad de revisar pacientes que tienen complicaciones iatrogénicas de un tratamiento no asertivo para los problemas del dormir. Tenemos que considerar que son trastornos del dormir crónicos, y estos pueden ser percibidos, por supuesto, como el insomnio crónico, y estos a su vez pueden paralelamente tener dificultad para dormir. El paciente puede condicionar, dado esta situación crónica, fatiga, alteraciones en la atención, alteraciones en el desempeño diario, somnolencia excesiva, entre otros.
quiero comentarles que en el 2008 una revista española de psicogeriatría documenta importantemente que el síndrome de caídas en el anciano, en una perspectiva neuropsiquiátrica, se debe a estas alteraciones. En realidad, el uso de las benzodiazepinas no favorece el síndrome de caídas, lo favorece el insomnio crónico, la repercusión fisiopatológica que tiene no dormir. Luego entonces sería muy importante hacer una historia clínica detallada del dormir, en donde se incluye si el problema empezó en las etapas tempranas de la vida, en la edad adulta, si el patrón de cada día tiene alteraciones en el sueño, en el mantenimiento, en el despertar. Solo se presenta cuando tengo invitados a casa, cuando mi esposo ronca, cuando tengo que tomarme los medicamentos, cuando me tengo que dializar. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Qué has hecho para corregirlo? ¿Quién ha recomendado algo? ¿Ha habido mejoría? ¿Hay antecedentes familiares de insomnio? ¿Psicopatología personal? ¿Y cómo afecta la vida diaria? Entonces, sería muy importante decir que la anamnesis sigue siendo el recurso más importante. Hay que considerar siempre la posibilidad de que el insomnio esté relacionado a psicopatología, la posibilidad de que esté relacionado al consumo de sustancias, particularmente alcohol o tabaco, la posibilidad de que la alteración se deba a una alteración del ritmo circadiano propio del anciano, que se deba a trastornos de los movimientos periódicos de las extremidades, particularmente el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas o el diagnóstico de epilepsia frontal, ¿no?, paroxística nocturna, o asados, ¿no?, un paciente obeso que tenga una incapacidad para descansar por la alteración que produce en la obesidad sobre la respiración. Los insomnios relacionados a asados son muy importantes y requieren un tratamiento psicofisiológico muy interesante. O la última, que se trata de un insomnio primario, raro, pero muy probable en el paciente adulto mayor. ¿Cuáles serían las condiciones médicas que podrían causar insomnio? Pues son muchas y evidentemente tendremos que tener una atención muy especial en las endocrinopatías, en los trastornos asociados a dolor crónico. Recuerden ustedes de esta relación de dolor crónico, depresión, insomnio. La incidencia de las enfermedades médicas se acompañan de quejas de sueño que se incrementan conforme envejecemos, y por supuesto también habría que revisar los medicamentos porque muchos de ellos son los causantes de insomnio. Solo para mencionar algunos, fíjense ustedes: beta bloqueadores, corticosteroides, antidepresivos, fenitoínas, bloqueadores de calcio, alfa-metildopa, broncodilatadores y muchos de los que ustedes utilizan en su quehacer diario con los pacientes adultos mayores. ¿Qué tengo que hacer cuando sospecho de un problema psiquiátrico como causa de insomnio? Pues es muy importante hacer una anamnesis que me permita ubicar a la ansiedad, a la disforia, al humor cíclico, a la franca depresión como las entidades patológicas probables, los ataques de pánico nocturnos, especial atención en los despertares autonómicos y, por supuesto, considerar que insomnio no es igual a disminución en la necesidad del dormir. Esto está acompañado de patologías afectivas como podría ser el trastorno bipolar en su fase maníaca, una necesidad para mantenerse despierto y activo con muy pocas horas de sueño. Y por supuesto, la intensidad del insomnio suele ser proporcional a la severidad del trastorno psiquiátrico. Recuerden ustedes que el alcohol y los hipnóticos sedantes son las sustancias más frecuentemente encontradas como los correctores sintomáticos, ¿no? Los pacientes dicen: es que me tomé un whisky, me tomé un brandy por la noche y pude dormir favorablemente, me fumé 3 cigarros antes de dormir, ¿no? Y con estas acciones sobre los receptores alfa-4, beta-2, pues por supuesto que el paciente empieza a tener modificación en la arquitectura del sueño. Es muy importante considerar las diferencias entre abuso, dependencia y abstinencia, que también podrían ser causa de insomnio. Y por supuesto, también habría que interrogar sobre el consumo de sustancias depresoras del sistema nervioso central o incluso los estimulantes. Interrogar a la familia siempre es útil.
¿Qué hacer cuando el sueño es normal, pero ahora es inapropiado? Es decir, el paciente llega a su consultorio y les dice, bueno, es que yo duermo durante todo el día, ¿no? Mientras mi familia trabaja y el mundo está dinámico, pero a partir de las 9 de la noche yo me activo y tengo una gran incapacidad para conciliar el sueño. Debemos sospechar la probabilidad de una alteración del ritmo circadiano, una fase adelantada o retardada del sueño. Por supuesto, es muy importante interrogar los hábitos y sobre todo, pues si tuviéramos pacientes viajeros, considerar que el efecto de viajar a través del Atlántico puede producir alteraciones del ciclo circadiano. Cuando hablamos de síndrome de piernas inquietas como causa de insomnio, es muy importante decir que no son lo mismo, que esta es una entidad neuropsiquiátrica de radical importancia y no es estrictamente un trastorno del sueño, pero sí interfiere en el mismo. Por supuesto que es muy importante interrogar al compañero de cama, como sería en el SAOS. Ronca, porque el paciente que ronca no se oye, ¿no? De tal manera que él podría decir que tiene un sueño reparador, placentero, que se mantiene, pero la percepción de la pareja o del acompañante es totalmente distinta. De hecho, su servidora se permite hacer recomendaciones no farmacológicas de la pareja del roncador, porque es una causa de insomnio secundario que se perpetúa a lo largo de la vida. La única manera de corregirlo es que seas derivado a una clínica sueño o que tu paciente fallezca, ¿no? Entonces, puede haber movimientos periódicos en las extremidades, recuerden ustedes, pero no despertares, mi sensación de fatiga en la vigilia. Me encanta que se rían porque eso activa. Causa apnea de sueño y en las guías importantes del tratamiento farmacológico del insomnio, SAOS juega un papel fundamental. Porque significa un círculo vicioso, ¿no? Las alteraciones que produce frecuentemente en los pacientes ancianos y en las grandes altitudes pueden estar relacionadas. Siempre será importante la anamnesis sobre el ronquido, sobre la respiración irregular o las pausas respiratorias, estas apneas significativas por debajo de 70 en la oxigenación que traducen neurotoxicidad por hipoxia. Es muy importante sospechar en los pacientes obesos, hipertensos, con síndrome cardiometabólico, por supuesto en el paciente con tabaquismo y en el paciente que usa benzodiazepinas, porque recuerden ustedes que las benzodiazepinas tienen una sola contraindicación absoluta en el paciente. Se llama miastenia gravis, pero las relativas son SAOS, ancianos, embarazo, no sé, podríamos poner otros ejemplos. Es muy importante hablar de la percepción del dormir. ¿Cree usted que tiene insomnio? Porque a veces el paciente llega con una queja frecuente, repetitiva, porque tiene una mala percepción de su descanso. Entonces, es muy importante el paciente que no duerme. Díganme cuántos pacientes adultos mayores conocen que dicen, es que no duermo, pero la familia dice, se la pasa durmiendo y ronca y tiene sueños, es decir, cayó en fase 3 y 4 del sueño. Es muy importante la polisomnografía para ubicar que la arquitectura del sueño es normal, es decir, descartar el insomnio psicofisiológico, y en los ancianos es muy importante recordar que la necesidad de sueño disminuye con la edad. No sé ustedes, pero yo estoy casada y digo que los hombres siempre tienen menos necesidad de sueño que las mujeres, ¿no? Reparan más rápido, están activos y pareciera que las mujeres tenemos una tendencia neurobiológica a tener más necesidad de reparación. Pero les digo 5 criterios fundamentales para prevenir enfermedades mentales. Dormir 9 horas al día, todos los adultos, de tal manera que muchos de nosotros dormimos muy pocas horas para garantizar una salud emocional que, recordemos, las enfermedades como la depresión y la ansiedad son enfermedades sistémicas, es decir, son enfermedades inflamatorias que garantizan mortalidad cardiovascular a mediano plazo, de tal manera que no dormir significa un factor de riesgo para morir, no solo para vivir mal, sino para morir prematuramente. Si ya descartamos las posibilidades y las causas del insomnio pueden ser primarias, entonces la recomendación es derivar
a las clínicas de sueño, que tenemos dos maravillosas en el DF, la de la Facultad de Medicina de la UNAM y la del Hospital General, dirigida por neurofisiólogos del sueño muy afamados, de tal manera que es muy importante reconocer que siempre la polisomnografía hará el diagnóstico preciso. Solo recapitulando en esta diapositiva cargada que el insomnio primario tiene características muy importantes de acuerdo al DSM-4 que siempre tendremos que considerar y que es importante epidemiológicamente relacionar que el insomnio primario tiene menos del 2% de prevalencia en la población geriátrica. La presentación clínica del insomnio primario es un problema crónico, persistente, que no ha respondido a los tratamientos convencionales. No suele ser un insomnio inicial. El paciente antes decía, yo era buenísimo para dormir, pero desde que envejecí o tengo esta condición no puedo. La incidencia 20% en los adultos, recuerden, en cuanto más envejecemos, más incidencia. Hay incremento en la temperatura corporal. Esta paciente que les cuento, que tiene delirium, tiene síndromes vasomotores asociados a climaterio. Tiene 59 años, pero por la condición psiquiátrica su envejecimiento es mucho más importante que la edad cronológica y tiene alteraciones circadianas relacionadas con bochornos importantes y ataques de pánico paroxísticos. Luego entonces el sueño en ella se vuelve un problema importante a tratar y a requerir una derivación. Recuerden ustedes que estos estados pueden reflejar estados de hiperdespertar del sistema nervioso central y esto es un estado complejo que requiere, por supuesto, la posibilidad de estudios de neuroimagen o gabinete muy específicos. Casi para terminar este tema, es muy importante decir que el estrés crónico siempre está relacionado a enfermedad psicopatológica, a depresión, ansiedad y luego entonces muchas de las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo la obesidad y el síndrome metabólico, se relacionan con un mal dormir. La leptina se produce solo en la fase 3 del sueño profundo. De tal manera que muchas de estas alteraciones que tendremos de comorbilidad médica en nuestros pacientes tienen que ver incluso con un insomnio crónico no tratado. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto que la higiene de sueño, antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico, juega un papel importante y, por supuesto, el tratamiento del trastorno psiquiátrico secundario. Si hablamos de un insomnio transitorio, no necesariamente tenemos que medicar, pero recuerden ustedes que si tenemos un adulto mayor con insomnio agudo, podríamos, por supuesto, utilizar los hipnóticos sedantes, no más de 3 semanas, y el único hipnótico benzodiazepínico que tenemos en México disponible se llama Triazolam, ¿no? Con una vida media ultra corta, que es muy seguro, incluso en este grupo etario. Lo que es importante siempre categóricamente evitar el uso de benzodiazepinas de vida media larga y déjenme decirles, no sé ustedes, me platicarán su experiencia, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social el inductor de sueño benzodiazepínico más frecuentemente encontrado se llama diazepam, que tiene una vida media de 100 horas por su metabolismo activo y que si hablamos de metabolismo asociado a edad, seguramente un paciente de más de 60 años tendrá más del 20% de esa vida media, es decir, 110 horas circulantes. Esto implica hipersomnia diurna, riesgo de síndrome de caídas, postración, fractura y muerte. Entonces, la mayoría de los pacientes deben, por supuesto, tener un tratamiento sintomático que sea intercalado. Y para entrar en materia y cerrar el tema de hoy, sería muy importante decir que cuando se permitan tratar pacientes con psicopatología, es muy importante considerar que los factores que contribuyen a la efectividad a largo plazo tienen que ver, por supuesto, con eficacia. Si un tratamiento es eficaz, resulta muy ad hoc para que el paciente tenga adherencia, pero el segundo se llama tolerabilidad del tratamiento en una población frágil, especialmente vulnerable, y la aceptación y la adherencia pues llevan de la mano a este tratamiento. Yo les pregunto, es muy importante que nosotros como clínicos pensemos que nuestra opinión vale, y es importante. Pero ¿qué tan importante es preguntarle al paciente la percepción
del tratamiento farmacológico que nos hemos permitido darle, porque probablemente nuestros pacientes con rigidez, con cialorrea, con ansiedad, con insomnio, tengan en estos efectos pues una gran imposibilidad para adherirse a pesar de que ustedes hagan un trabajo maravilloso. Luego entonces es muy importante recordar que los efectos colaterales juegan un papel importante en la prescripción de los antipsicóticos atípicos, y si habláramos de una percepción de riesgo, lo que eran los antipsicóticos típicos en un interés previo de seguridad son para los trastornos motores, lo que para los neurolépticos de segunda generación son los trastornos cardiometabólicos. Es decir, que pasamos de estos riesgos de desarrollar síntomas extrapiramidales, discinesias tardías, de manera muy importantes que en nuestra población son un gran problema, para el desarrollo de síndromes cardiometabólicos que tarde que temprano también afectan la morbimortalidad. Entonces, si habláramos de los consensos de la ADA y de la APA a propósito de los efectos adversos, sería muy importante decir, por ejemplo, que los eventos adversos importantes para la población geriátrica están relacionados con, por ejemplo, la risperidona, por el riesgo de desarrollar síntomas extrapiramidales muy importantes, con el riesgo de desarrollar hiperprolactinemia y toda esta cascada de alteración endotelial que ustedes conocen, con aumento de peso, con hiperglucemia, agravamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Si habláramos de ciprasidona, una prolongación del complejo QT que podría dar arritmias y muerte súbita, y por supuesto las que están señaladas tienen que ver también con los aspectos metabólicos de moderado riesgo. Es muy importante reconocer que el síndrome metabólico incluye un iceberg que vemos muy a menudo en nuestra práctica clínica, caracterizado por las enfermedades crónico-degenerativas propias del anciano, pero en realidad, debajo de esto, también encontramos enfermedades proinflamatorias muy parecidas a las encontradas en la depresión que condicionan enfermedades sistémicas. Recordar también que las complicaciones macrovasculares al momento que se diagnostica un paciente con diabetes tipo 2 ya están presentes en la mayoría de nuestros pacientes. Muchos tienen 65% de los pacientes en México, incluso por arriba de los 40 años. El diagnóstico, uno de cada dos mexicanos después de los 40 años es hipertenso. Luego entonces estas enfermedades crónico-degenerativas son un punto a considerar. Hablando de farmacología y antipsicóticos, sería muy importante decir que los de primera generación tienen una capacidad importante para desarrollar efectos extrapiramidales, y los de segunda generación, con esta ausencia maravillosa, con un perfil de seguridad muy amplio en este aspecto, y la capacidad también de mejorar muchos síntomas afectivos, negativos, cognitivos de nuestra población. Recordarles que entre más selectivos sean los medicamentos, pues los efectos colaterales serán mucho más importantes, y decir que muchos de los medicamentos que tenemos con antipsicóticos podrían incluso mejorar la cognición y los síntomas negativos que se presentan en el paciente con demencia. Y si me permiten poner su atención en esta diapositiva, porque tal vez para mí sea el punto clave del mensaje que quiero dejar el día de hoy con ustedes. Fíjense que esta diapositiva quiere traducir la constante de disociación que farmacológicamente significa el tiempo que tarda un medicamento en que el 50% de su concentración se despegue del receptor para no producir los efectos extrapiramidales. Y si ustedes ven, esta tabla está traducida en segundos, minutos. Los medicamentos de primera línea, los que tienen una constante de disociación rápida, para la población geriátrica significan los más seguros desde el punto de vista de la posibilidad de desarrollar trastornos motores. Si me permiten ubicar a la clorpromacina como el gold estándar de los típicos, es decir, la más potente y selectiva para los receptores D2, tiene casi 30 minutos de constante de disociación. Eso significa que si yo utilizo cualquiera de estos medicamentos en un paciente con cerebro envejecido, con enfermedades crónico-degenerativas, con aspectos ambientales y biológicos adversos, el riesgo de desarrollar problemas de rigidez, síntomas extrapiramidales o catatonía es muy importante. De tal manera que sería muy importante decir
en consecuencia que la constante disociación, particularmente en psicogeriatría, juega un papel fundamental. La afinidad a los receptores de los antipsicóticos pues hablaría de respuesta clínica y dependiendo de lo que yo quiera tratar, la elección también es válida. Y si habláramos particularmente desde la perspectiva de la psicogeriatría, el antipsicótico más seguro desde el punto de vista de seguridad y tolerabilidad para esta población es quetiapina, y si ustedes me permiten poner atención en esta diapositiva de un artículo de Kapoor, probablemente el neurofarmacólogo que más ha estudiado dopamina, permite ubicar que el porcentaje de ocupación de los receptores D2 predice respuesta antipsicótica, y es muy importante decir que para lograr este porcentaje de inhibición, pues yo necesito a veces dosis altas de los antipsicóticos. Fíjense ustedes, si hablamos de quetiapina, desde 150 empezamos a tener un porcentaje de inhibición ascendente que nos permite una respuesta clínica por arriba de 600 miligramos con un perfil hasta 900, pero si habláramos de población geriátrica, sería muy importante decir que hay aspectos relacionados al tratamiento del delirium que con una dosis media de 100 miligramos y para psicosis con una dosis media de 300 podríamos tener los efectos terapéuticos muy convenientes. Lo que es muy importante decir es que la ocupación de los receptores dopaminérgicos en el estriado predice la posibilidad del desarrollo de acaticia o síndromes extrapiramidales, y lo que tenemos es que elevando un porcentaje de inhibición mayor o igual al 78%, entre más inhibición tengamos, más riesgo de los mismos. De tal manera que lo que garantizamos con los antipsicóticos en nuestra población es eficacia, y la que garantice, por supuesto, un bloqueo suficiente de estos receptores en el sistema límbico. Recuerden ustedes que la tolerancia tiene que ver con la que evite una ocupación excesiva en el estriado y en la corteza frontal, y la risperidona y el haloperidol, la clorpromacina, lo hacen de una manera muy intensa. La olanzapina y la ciprasidona amisulpirida lo hacen también de manera moderada, de tal manera que olanzapina no debería de ser el antipsicótico de elección en nuestra población porque tiene una probabilidad muy importante de producir efectos extrapiramidales, y clozapina, como el gold estándar de los atípicos, la quetiapina y el aripiprazol, pueden usarse incluso en dosis altas sin estos riesgos deleterios. La eficacia en síntomas psicóticos inducidos en pacientes con la enfermedad de Parkinson ha sido demostrada con quetiapina, publicada en estas publicaciones, incluso que tenemos pues, al líder de opinión en catatonía, y los síntomas motores graves inducidos por la medicación neuroléptica podrían también tener una repercusión muy importante en el tratamiento con otros antipsicóticos de afinidad muy estricta. La eficacia y la seguridad es muy importante en estos medicamentos y representa eficacia antipsicótica, pero para nuestra población objetivo representan mejor tolerancia, en especial la neurológica. ¿Cuál es la evidencia científica? Mejor respuesta clínica en los síntomas positivos, negativos, afectivos a una dosis alta como recomendación. Y casi para terminar, doctores, recapitular que las interacciones farmacológicas siguen siendo fundamentales para el tratamiento del paciente adulto mayor. Las 5 enzimas del metabolismo del citocromo P450 representan casi la vía metabólica por la que todos los medicamentos serán preparados para su excreción, de tal manera que es muy importante recordar que los antipsicóticos también tienen interacciones, y por supuesto muchos de los antidepresivos, de las benzodiazepinas que ustedes se permitan tratar tendrán que reconocerse con la posibilidad de tener efectos fármaco-fármaco. Luego entonces es muy importante decir que los antiepilépticos tienen interacciones muy importantes que ustedes siempre tendrán que reconocer en el uso concomitante con psicofármacos. Recordarles que los antidepresivos, la mayoría, se metaboliza por estas grandes vías, 2D6, 3A4, 12-19, y que los antipsicóticos, como podría ser el caso de la quetiapina, se metaboliza por 3A4, de la clozapina por 1A2. Y luego entonces decir también que incluso lo que comemos, el brócoli, la coliflor, el tabaco, juegan un papel fundamental en su metabolismo.
Para terminar, recapitular que quetiapina y sus receptores implican una afinidad importante por los serotoninérgicos, de tal manera que tiene ventajas del bloqueo moderado de los receptores D2 y una escasa capacidad para producir efectos extrapiramidales, que su metabolito tiene una actividad importante en los síndromes serotoninérgicos, en los receptores serotoninérgicos, y luego entonces podría ser el tratamiento de elección en el paciente con comorbilidad médica, depresión, ansiedad o psicosis, y que la adición en depresión podría significar una potencialización del efecto para lograr remisión de los síntomas, que posee una afinidad moderada por los receptores dopaminérgicos D1 y D2, por los serotoninérgicos, por los 2A, los 1A, los histaminérgicos y sobre todo los alfa 1 y 2, y luego entonces reconocer que el efecto colateral más importante de quetiapina se llama hipotensión ortostática, de suma importancia para el paciente geriátrico, y que la constante de disociación rápida ofrece atipicidad que tiene un efecto preferente sobre la vía mesolímbica, que los síntomas están particularmente probados en relación a eficacia, y por supuesto decir que los beneficios en cuanto a tolerabilidad posicionan en un contexto de seguridad muy importante este medicamento. Recordar que incluso ya son aprobados para el manejo de la agresión y la agitación de diferentes entidades nosológicas. Recordar también que es útil en los trastornos ansioso-depresivos, y por supuesto esto evidencia que este rubro no solo se ha limitado a psicosis. Las conclusiones tienen que ver con la eficacia de los diferentes antipsicóticos, la permanencia de la reducción de los síntomas y, en definitiva, reconocer que en nuestras poblaciones la eficacia y la tolerabilidad, particularmente en el perfil de efectos extrapiramidales y riesgos moderados de síndrome cardiometabólico, juega un papel fundamental. La magnitud de las interacciones farmacológicas es mediada por citocromo P450, de tal manera que es un punto a considerar. La interacción se mantiene no solamente cuando administramos el fármaco, sino mientras permanece en el organismo, y por supuesto reconocer que los aspectos farmacodinámicos producen diferencias de tolerabilidad aún en medicamentos de base. Recordemos que la medicina no solo es ciencia, sino también es un arte. Muchísimas gracias. Bien, queremos agradecer a la doctora Toledo por acompañarnos. ¿Y preguntas? Sí. A sus órdenes. Recién parece ser que la olanzapina es un fármaco como de moda. Sí. Porque se está recetando mucho para diferentes ámbitos, diferentes interacciones medicamentosas. Recién fui a un congreso, debo decir que fue auspiciado por el laboratorio, y hablaban bondades de la olanzapina. Y ahora pues aquí venimos los trabajos que ustedes hacen, pues uno los manda a nuestros pacientes. Y ahora veo que la quetiapina es el medicamento como de elección para los pacientes geriátricos. En el hospital donde vengo, pues quizás por la falta de medicamentos se usan otros medicamentos. Claro. Se usa el haloperidol, se usa el aldol. Y a veces se usa como para tenerlos quietos, para tenerlos sedados. Entonces, no sabe uno a veces qué es lo que pasa, ¿no? Nos dicen una cosa, nos hablan de otra bueno. Me parece un comentario muy acertado, doctor. Si usted notó, todos los comentarios tienen una referencia que ha sido publicada en diferentes metaanálisis y que evalúan, por supuesto, los aspectos de eficacia y tolerabilidad. Sin duda, olanzapina es un medicamento aprobado por la FDA porque ha logrado establecer en los estudios de evidencia que es un extraordinario antipsicótico. La diferencia magistral que a mí me parece es importante cuando elegimos un fármaco tiene que ver con los aspectos de tolerabilidad, y la constante de disociación es muy diferente en quetiapina. Tarda 16 segundos en desprenderse el 50% de los receptores. En olanzapina tarda 18 minutos.
Ustedes imaginen si nosotros tenemos que tomar en cuenta una dosis constante para alcanzar un estado estable y el cerebro está recibiendo una dosis constante. La posibilidad de que en el paciente adulto mayor los efectos extrapiramidales se presenten es muy importante. En el paciente con daño cerebral, en el paciente que tiene N cantidad de factores de riesgo como los que hemos comentado. De tal manera que la idea de esta presentación no es conminar a que consideremos a quetiapina como el único medicamento, que reconozcamos que hay pacientes que debemos individualizar y que muy probablemente los pacientes de riesgo los efectos colaterales sí tienen que ser un punto muy importante que no favorezca morbimortalidad. El doctor Reyes tenía una pregunta por allá, ¿no? Nada más saber si tiene experiencia en los pacientes que tienen demencia avanzada, que tienen una agitación verbal grave, que están gritando todo el día, que están con trastornos que empiezan a cantar o gritan. Porque a veces a estos pacientes ya ni siquiera los antipsicóticos andan muy sedados, pero siguen gritando. ¿Qué experiencia tienen? Claro, por supuesto que la demencia implica un reto terapéutico en la psicofarmacología, porque muchas de las demencias, particularmente las demencias de tipo degenerativas, tienen contraindicaciones para el uso de algunos antipsicóticos, incluyendo los atípicos. Pero aquí lo que es muy importante es que el manejo de la agitación tiene que ser visto como una entidad nosológica, no como un diagnóstico. La agresividad, la agitación, podría ser tratado de una manera integral con antipsicóticos, por supuesto, porque tienen una capacidad importante para producir sedación, para producir disminución de la agitación, que si me permite comentar o enlazar el comentario del doctor, el haloperidol traduce coloquialmente una camisa farmacológica, porque siendo los medicamentos que producen el bloqueo más importante por los receptores D2, producen rigidez. Y luego entonces si un paciente quiere pegar, pues obviamente esta lentitud motora impide que tenga consecuencias, de actuación. Pero también implican riesgos y la rigidez casi siempre permite que el paciente se postre y se muera, se escare, se infecte y se muera. Luego entonces yo creo que sí es muy importante considerar que si el tratamiento con los antipsicóticos no funciona, que si hemos probado diferentes grupos y no logramos una agitación, la combinación con medicamentos sedantes de tipo no benzodiazepínico, como podrían ser los estabilizadores del ánimo, podrían resultar muy útiles. El uso de benzodiazepinas, como podría ser el lorazepam, con una vida media relativamente corta, que no produce una sedación importante y que tiene muchos efectos sobre los síntomas neurológicos, podría ser de utilidad. Me parece que mi experiencia traduce eso, doctor, ¿no? Siempre tenemos como individualizar, y si no hemos logrado sintomáticamente el control con un medicamento, pues pensar en estos receptores cerebrales y en qué síntoma que quiero tratar. Muchas gracias. A sus órdenes. Acá, la doctora Llortos. Adelante, doctora. ¿A qué dosis recomienda la quetiapina? Es que vieron una gráfica que puso que de las dosis de 300 para arriba era donde se alcanzaba pero después dijo que de 100 para arriba era suficiente. Hay publicaciones que ya describen el uso de quetiapina, por ejemplo, en el delirium, en una dosis promedia en el paciente adulto mayor que puede ir de los 50 a 100 miligramos día. De tal manera que aquí sí sería muy importante considerar, dependiendo de la patología. Si habláramos de depresión o síntomas ansiosos, la aprobación recientemente hecha para quetiapina es 150 miligramos en dosis día. Y si habláramos de agitación o alteraciones conductuales, como la que nos ponía como ejemplo el doctor, o francamente psicosis, en el adulto mayor sería promedio de 300 como la dosis mínima terapéutica y buscar esta ventana terapéutica que pudiera incluso llevarnos a 600 miligramos. Yo les puedo decir, por ejemplo, que tengo pacientes con trastorno afectivo bipolar geriátricos que tienen 50 años de padecer el trastorno y que toleran perfectamente el uso de 600 miligramos de quetiapina, que es la dosis recomendada, y que la hipotensión ortostática, que es el efecto importante, casi siempre se vuelve un efecto aliado, porque si tengo hipertensión arterial sistémica, muy probablemente puedo prescindir
o reducir la dosis de los medicamentos y tenga un control de 2 patologías sin una polifarmacia importante. Pero entiendo que se deja como una opción muy, o sea, no es la primera elección para estos pacientes, o sea, no es la primera elección para ansiedad, no es la primera elección para... Porque me parecen dosis demasiado altas y aunque tenga muy buenas características el fármaco, me parece que todos tiene efectos adversos, ¿no? Por supuesto, serían hipotensión, sedación, la segunda. Doctora, estamos hablando del uso de antipsicóticos y si nos tuviéramos ortodoxamente que hablar de las guías, precisamente no es la primera elección para trastorno depresivo, pero está aprobado a partir del 2011 en monoterapia en los pacientes que no responden al tratamiento, está aprobado para la mejoría de síntomas ansiosos y la perspectiva es que ubiquemos que los inhibidores selectivos, como lo mencionamos, siguen siendo los de primera elección, pero en el paciente adulto mayor que probablemente tenga insomnio, que tenga ansiedad, que tenga alteraciones para favorecer respuesta, que logre remisión, quetiapina podría ser una opción muy favorable, no la última, muy seguramente la de tercera o segunda elección. ¿Y esas dosis progresivas? Claro, dependiendo, pero le comento, para hablar de psicosis, 600 miligramos está aprobada para lograr esta inhibición que signifique eficacia antipsicótica, pero el envejecimiento produce disminución de los receptores. Luego entonces en el viejo no necesitamos una dosis tan elevada porque no tenemos dónde se fije el medicamento. La última pregunta, doctor, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Sí, exactamente, en el arte de la medicina la terapéutica es la más complicada y es importantísimo conocer todo lo que es la farmacología de los medicamentos que vamos a prescribir. Entonces, es básico para nosotros que nos dedicamos a los viejos conocer esto a fondo. Doctora, mil gracias. Muchas gracias, ha sido un placer, gracias. La doctora Pilar nos va a dar algunos avisos parroquiales. Solo volverles a recordar la fecha del Congreso, que ya está publicado, ya tenemos póster, tenemos invitaciones, les pedimos apoyo para la difusión del evento, 22, 23 y 24 de agosto. Invitarlos a participar en trabajos libres, la convocatoria ya se abrió. La ventaja de participar en esta modalidad es que se gana la beca del 100% para asistir al Congreso, además de su constancia de participación en este tipo de actividades, y por supuesto habrá un concurso para el mejor trabajo libre presentado en el Congreso. También informarles que dentro de las actividades de la sociedad y como parte del cambio de la mesa directiva, se celebrará la asamblea de negocios dentro del Congreso para todos los socios, para todos los geriatras, y también informarles que está en el proceso de transformación al Colegio de Geriatras de México, por lo cual insistimos en el envío de sus cédulas, tanto de médico general como de geriatras, para quienes no lo han hecho. Saben que lo tienen que enviar directamente al correo del doctor Jorge Luis Torres. Si tuvieran alguna duda lo podemos ver al final. Y finalmente, pues, pedirles su apoyo para la difusión del evento. Garantizamos que estaremos con los estándares de calidad del año pasado. Tendremos presencia de ponentes internacionales. Confirmados hasta ahorita es la presencia de Francia y de Estados Unidos en nuestro evento. Y pues que inviten a todos los geriatras colegas, por favor. Muchas gracias, eso es todo.